Vamos a un tema mucho más interesante que seguramente va a ser de mayor utilidad que discutir sobre la oposición y el oficialismo. Sí, Vamos a darle la bienvenida a eh, Verónica González Bonet. sí, Ella es periodista y está presentando su libro, un libro colectivo que se llama Desear es mi derecho, sobre sexualidad y autonomía de las mujeres con discapacidad. bien. Así que le damos la bienvenida a Verónica. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy Muy bien. bien, bienvenida, re bienvenida, porque ya estuviste con nosotros al aire, Sí, así que re bienvenida, y sobre todo porque venís a contarnos sobre este libro que es tan interesante, ¿no? Sobre pensar la sexualidad de las personas con discapacidad. sí, este libro se construyó, como bien decías, de manera colectiva y se elaboró a partir de la experiencia de unos talleres que se Mm, hicieron en el marco del proyecto Desear, que es ujú, un proyecto que llevó adelante la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la mm, REDI, junto con FUSA, ujú. y con el financiamiento del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Bien, Este proyecto buscaba tres aspectos de incidencia. El primero era realizar talleres con mujeres con discapacidad ujú, de gran parte del país. ujú, El segundo era capacitar a profesionales de la salud en derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad. Y el último punto era hacer un trabajo de incidencia. sí, Entonces, en ese sentido, lo que se trabajó es la reforma de la ley 26.130 de contracepción quirúrgica, ujú, que se votó en el Senado la semana pasada y que no permite que se esterilice a mujeres y a personas con discapacidad, en realidad, sin mm, su consentimiento. Hasta bien, ahora se podía esterilizar con consentimiento de un tercero, ya sea un familiar o alguien cercano, ujú. y esto ahora no está permitido. O sea, anulando totalmente la voz de la persona con discapacidad. Completamente, Mm, y era una práctica habitual. claro, Muchas mujeres se daban cuenta de que estaban esterilizadas en el momento que querían ser mamás. Dios mío. Y parece que el consentimiento de la familia era suficiente, pero el consentimiento de la familia no es el consentimiento de la persona, y Claro. muchas veces los intereses son contrapuestos. Está claramente, claramente. Bueno, pero también porque parten de esta concepción de la que hablábamos cuando hablamos un poquito de las notas que íbamos a traer, y es esto de considerar que las personas con discapacidad eh, no tienen, no pueden gozar, no pueden desear, ni son personas completas, ¿no? Exacto, y no podemos tomar decisiones, Claro. ¿no? Porque Otra. todavía parece que otras personas, ya sea profesionales de la salud o nuestras familias Ujú, o profesionales de distintas áreas, ujú, tienen que decidir por nosotras. claro, claro. Tremendo. ¿Y en estos talleres participaron muchas mujeres? ¿Cómo fue? Mira, participaron 85 mujeres Ujú, y bueno, este libro recoge testimonios de ellas vinculados con el acceso a derechos, digamos, mm, explicando cuáles son los derechos relacionados con cada uno de los testimonios. Se habla mucho de autonomía, ujú, de intimidad y privacidad, sí, de accesibilidad, porque bueno, claramente para decidir necesitamos información accesible, ¿no? claro, claro. Y en ese sentido también es importante decir que el libro está escrito en lectura fácil, Ah, es decir, mira. que pueden acceder mujeres con discapacidad intelectual. Ujú. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Mira, el libro es gratuito, se puede descargar de la página de Redi. Ujú, En realidad la página es género.redi.org.ar. ujú, perfecto. De ahí se puede descargar, es un PDF accesible, con lo cual quienes sean personas con discapacidad visual que utilicen lectores de pantalla lo van a poder leer. Ujú, Y el libro también tiene ilustraciones que mm, amplían la información o explican la información que está escrita en el texto. Y también en las ilustraciones se trabajó mucho, bien. porque las ilustraciones las hizo Ro Ferrer, Una grosa una absoluta. grosa total, Ujú, y las primeras ilustraciones que surgían eran muy aniñadas, entonces hubo que trabajar mucho también en qué cuerpos queríamos mostrar, claro. ¿no? Sí, Cuerpos no hegemónicos, sí. mostrando la etapa evolutiva correcta, ¿no? Porque Ujú, muchas veces se cree que una mujer con discapacidad es eterna niña, y claro. sea de cualquier tipo la discapacidad, no es eterna niña. Ujú.
Bien. Acá estoy leyendo en la Gacetilla para tener más información y dice que este libro forma parte de la campaña de herramientas para la autonomía. ¿Querés explicarnos cuáles son las herramientas para la autonomía y de a qué se refieren específicamente cuando hablan de autonomía de las personas con discapacidad? Mira, la autonomía tiene que ver con la capacidad de tomar las propias decisiones en función de la etapa de la vida, ¿no? En la que esté cada persona. Sí. Y en ese sentido es muy importante contar con apoyos cuando la persona los necesita, contar con mecanismos de accesibilidad. Por ejemplo, un mecanismo de accesibilidad que yo puedo necesitar es que una información esté digitalizada en un texto plano, no en imagen, porque yo soy una persona ciega. Sí. Una mujer con discapacidad intelectual va a necesitar que los textos estén en lenguaje sencillo, puede necesitar que alguien le explique, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, qué es lo que implica tomar esa decisión. Digamos, son distintas herramientas que tienen que estar presentes para el ejercicio de la autonomía. Una mujer con discapacidad física, por ejemplo, que quiere ir a un centro de salud, va a necesitar que los pasillos sean anchos, que los ingresos sean accesibles, que haya ascensores, que los mamógrafos se puedan bascular, es decir, se les pueda variar la altura, lo mismo las camillas. Son distintos mecanismos que necesitamos para ejercer nuestros derechos. Claro, sí, yo recuerdo que cuando hablaste con nosotros la vez anterior nos explicabas esto de que las camillas no siempre tienen regulación y muchas veces las personas con algún tipo de discapacidad física o de discapacidad motriz necesitan ser subidas a la camilla, por ejemplo en una consulta ginecológica y muchas veces las personas que las ayudan a subir son varones. Entonces eso también implica un poco una suerte de violación a la intimidad, ¿no? de esas mujeres, que está bien, es personal de salud y todo lo que vos quieras, pero no deja de ser un varón que está manipulando un cuerpo desnudo, porque es manipulación, no es otra, me parece que no hay otra forma de llamarlo, cuando podría tenerse equipamiento necesario para que esta camilla se pudiese regular, ¿no? Exacto. Exacto, y muchas veces los cuerpos de las personas con discapacidad se manipulan de manera tal que no parecen cuerpos, parecen objetos. Exacto. Digamos, eso se ve también mucho en la calle, en la asistencia a las personas con discapacidad. Muchas veces la manera de ayudar implica tocar partes del cuerpo que normalmente no se les tocarían a una mujer sin discapacidad. Claro. Sí. Bueno, de hecho conocimos el caso de una serie de abusos sexuales que se dieron en Medrano y Corrientes, creo que cerca de una escuela para personas con discapacidad. Sí, de la Biblioteca Argentina para Ciegos, acoso callejero. Exactamente, que las chicas eran tocadas o que eran acosadas en forma reiterada por un sujeto, un sujeto bastante detestable, pero bueno. Ahora quiero hablar con vos más allá del libro, y que me parece que es fantástico y que habla sobre algo que sigue siendo un tema tabú, ¿no? El deseo, no solamente para las personas con discapacidad, creo que el deseo sigue siendo un tema tabú y va a seguirlo siendo por mucho tiempo. Todavía no hemos terminado de entender que el deseo forma parte de nuestra cotidianeidad. Pero quiero hacerte una pregunta, porque muchas veces yo veo en los medios de comunicación, ya sea escritos, ya sea televisivos o radiales, que se habla de personas no videntes. ¿Es correcto decir que una persona ciega es no vidente? No es correcto, porque el vidente es el que tiene la habilidad de predecir el futuro, de ver más allá. Entonces cualquiera que no tenga esa capacidad sería no vidente, ¿no? Claro, yo soy no vidente. Claro, yo también, pero además soy una persona ciega. Claro. Pueden concurrir las dos habilidades, también puede ser. Claro, por ejemplo, podría ser. Te digo que ya sería un boom de mercadotecnia. Claro. Sí. Ahí sí tendría capacidades diferentes la persona. Claro. Que también se usa otra forma que me saca de quicio, las capacidades diferentes, o las capacidades especiales. ¿Sabe también volar? No. Sí, no. No, sabe hacer repulgue.
sabe hacer repulgue, está bien. Eso sí que Bueno, es una eso es valorable capacidad, también. ojo, ¿Sí? es una capacidad. Hago muy bien el repulgue yo. Yo no sé, Con no una sé mano. repulgar. ¿Con una sola mano? Claro. Mirá qué bien. Mira, ¿viste? Todos descubrimos que tenemos algún tipo El de otro capacidad día, especial. esto no tiene nada que ver, pero bueno, ya que está Sí. lo digo. Estaba haciendo empanadas solo Sí. en la cocina y Sí. digo, yo esto es una gran habilidad la que tengo de hacer el Sí. repulgue. No todo el Ah. mundo lo hace. No, Y me sentí totalmente. por un momento muy orgulloso de mí y seguí haciendo las empanadas. Repulgue Man. Muy bien. El nuevo héroe de Marvel. Sí. Aparte, si te lesionas una mano, con la otra lo puedes hacer perfectamente, Claro. no necesitas las dos. Claro, Yo me exacto. quemé una mano hace poco y era completamente inútil con una mano sola. Claro, Claro, sí, sí, sí. lógico. No, totalmente. Y sobre todo cuando es la mano hábil la que no te funciona. Bueno, no era mi caso, era la Ah. otra, pero como yo tengo que tocar, digamos, Claro, cuando hago las cosas, claro. imagínate cortando con una sola mano, me rebano un dedo, ¿no? Claro, es todo un tema, todo un tema. Y- Bien, sí. Volviendo al tema, decía, ¿por qué Sí. vos pensás que tratamos de ponerle nombres diferentes a la discapacidad? Mira, primero hay una falsa creencia de que la discapacidad es un término negativo, porque no sé si porque arranca con dis o qué, pero se ve como algo negativo. Y por otro lado tiene que ver con, de alguna manera, lavar las culpas de quienes no tienen discapacidad, como que se sienten mal de decirle a una persona con discapacidad, por ejemplo, como en mi caso, que soy una persona ciega. Claro. ¿No? ¿Cómo le vas a decir ciega? Sí, soy una persona ciega. ¿Cómo Claro. me vas a... Igual decime Verónica, pero digo, Claro. más allá de eso, soy una persona ciega. Claro. Es complejo. Me parece que lo que hay que trabajar es en concientizar que la discapacidad es una característica entre tantas otras, ¿no? No es ni Bien. bueno ni malo. En todo caso, lo complejo son todas las barreras que debemos experimentar a diario para Claro. ejercer nuestros derechos, ¿no? No Claro. es la discapacidad. Y esas barreras no tienen que ver con la discapacidad misma, sino con la concepción que tiene la sociedad de la discapacidad, porque si se considerara a las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, como integrantes de la sociedad con pleno derecho, se nos incorporaría en un montón de cuestiones donde todavía no estamos incorporados, ¿no? Se pensaría, no sé, desde lo más básico, que tiene que ver con la sociedad en general, de, por ejemplo, no dejar el auto estacionado en una rampa, o juntar la caca de los perros para que no nos resbalemos, bueno, Claro. todos, no solo las personas con discapacidad, Sí. o no sé, de repente no llenar las veredas de obstáculos, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? O pensar, cuando uno piensa en política pública, hacer las veredas de una manera que no se rompan cada 2 por 3, Claro. o en el conurbano, que hay muchos lugares donde ni siquiera hay vereda, pensar en políticas públicas que realmente promuevan la inclusión laboral, que no haya segregación en las escuelas. Digo, si todo esto ocurriese, las barreras se reducen notablemente, pero Claro. bueno, todavía parece que no somos parte de la sociedad, Claro, claro. todavía estamos bastante excluidos. Acá estaba mirando en la Gacetilla que también lanzaron la aplicación Enviar Alerta. ¿Nos querés contar un poquito más sobre esta aplicación? Sí, la aplicación se llama Nuestra Decisión, Nuestra y lo que Decisión. hace es reunir información para atención de mujeres en sitios de salud, por ejemplo. Te geolocaliza la aplicación y te indica dónde tenés los centros de salud próximos, o si tenés que hacer una denuncia por violencia. Y lo que se incorporó hace poco es un botón de alerta para avisar si nos encontramos en una situación de riesgo. La aplicación, lo que tiene de novedoso también es que es completamente accesible. Quiere decir que se puede ser utilizada por personas que usamos lectores de pantalla, porque cuando uno dice accesible se piensa muchas veces en el dinero, y en realidad es gratuita la aplicación, pero es accesible en esos términos, ¿no? Claro, perfecto, buenísimo porque es un recurso más, sobre todo para aquellas personas. Hoy hablábamos con otra de las entrevistadas sobre el tema de las coberturas de salud y es esto que no tenés toda la gente con cobertura de salud público o privado por obra social, y muchas veces terminan yendo a sitios donde no es el lugar indicado para sus necesidades, ¿no? Y sobre todo me imagino las personas con discapacidad que no tienen una cobertura de salud apropiada o que no conocen la información,
o que les es esquiva la apropiación de esa información porque no está preparada para personas con discapacidad, esto me parece que es una herramienta muy importante. Sí, es muy importante y también es muy importante porque las personas con discapacidad con mucha frecuencia somos víctimas de violencia, de muchos tipos, sí. ¿no? A veces se cree que no, que cómo nos van a violentar, sí. pero la verdad es que se cree que más del 90% de las mujeres con discapacidad hemos sufrido violencia de algún tipo, ¿no? Y es un montón, y no se sabe, no se habla. Claro. A veces se habla cuando hay algún caso de violencia sexual, pero hay violencias que son más sutiles, ¿no? Claro. Que hay personas con discapacidad, mujeres con discapacidad que nunca han elegido qué ropa ponerse, qué es lo que quieren hacer, qué quieren comer, ¿no? Porque están institucionalizadas o porque no tienen voz en sus hogares, ¿no? Entonces es bien complejo el tema. La verdad que también por eso es tan importante difundir y fueron tan importantes estos talleres, ¿no? Las chicas cuando presentamos el material, varias de ellas decían esto de, bueno, aprendí a aceptarme, supe qué derechos tenía, yo no sabía, aprendí mucho, me sirvió para darme cuenta que había otras compañeras que les pasaba lo mismo, ¿no? La verdad que fue una construcción muy interesante, muy que nos dejó mucho aprendizaje a todas quienes participamos, ¿no? Claro, seguro. Y ahora para ir redondeando un poco, voy a tu experiencia personal y vos como periodista, ¿sufriste alguna vez algún tipo de discriminación por tener una discapacidad en tu ámbito laboral? Sí. Sí, y es sistemático. Ajá. Es sistemático porque se cree que yo no puedo hacer un montón de cosas, que sí puedo. En definitiva, yo sé qué es lo que no puedo hacer. Claro, Tampoco te las pueden preguntar, la Mujer ¿no? Maravilla, ¿no? Claro. Pero sí, hay una presunción de incapacidad que está instalada y bueno, sí, sufrí múltiples formas de discriminación y de violencia también. Okay. Y ese es bastante, bueno, ahora se están conociendo muchos casos de acoso laboral y de malos tratos, ¿no? En lo que son las redacciones y las producciones de programas. Es como que se abrió una puerta que parecía estar tapiada y tapada con muchos clavos, pero finalmente saltó y se están conociendo muchos casos de algo que se sospechaba, ¿no? Que podía pasar. Me imagino que para las mujeres es mucho más habitual recibir violencia que para los varones, ¿no? Sí, para las mujeres es mucho más habitual y también te agrego a eso que en el caso de las mujeres con discapacidad está mucho más invisibilizada. Claro. Todavía muchas veces se cree que el que una mujer con discapacidad esté trabajando en ámbitos determinados es una concesión de algunos. Claro. ¿No? Sí. Y eso es muy complejo de revertir. Tremendo. Porque hay un disvalor asociado a la discapacidad y al trabajo de quienes tenemos discapacidad. Bien. Vos estuviste frente a pantalla, no sé, frente a las cámaras, digamos, y no es algo muy habitual de tener personas con discapacidad en los medios frente a las cámaras. ¿Vos cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Y cuál es tu conclusión, digamos? No sé si aún seguís frente a cámara. No, ahora no. En realidad yo llegué al canal allá por 2009. Llegué de alguna manera impuesta por jefatura de gabinete. Y ahí, bueno, se encontraron con la tarea de bueno, qué trabajo le damos, qué es lo que va a poder hacer. Sí. Estuvieron varios meses hasta pensar qué trabajo me daban. Sí. Y bueno, en ese momento era gerente en el noticiero Raúl de la Torre y él dijo, bueno, esta chica tiene que tener una columna. Hicimos prueba de cámara el 24 de diciembre del 2009 y empecé a hacer la columna. Lo que pasa que me duró poco porque después fue cambiando la gerencia, tuve momentos de no salir al aire, momentos de que tuve que convencer a la gerencia de poder hacer copetes en cámara, no por hacer cámara. A mí me parecía que
el ver a una persona con discapacidad trabajando como cualquier otro periodista en cámara rompía con un montón de estereotipos. Claro. Entonces, bueno, insistí bastante para lograr eso. Y bueno, tuve momentos de pantalla, momentos de no pantalla, momentos donde pude hacer incluso notas de otros temas, no solo de discapacidad, pero bueno, siempre peleando con los preconceptos y prejuicios de muchos, y lamentablemente muchas veces los que tienen esos preconceptos son los que tienen capacidad de tomar decisiones, ya sea porque tienen un determinado cargo o porque tienen un determinado peso, ¿no? Claro, claro, sin duda. Yo actualmente estoy haciendo producción porque todavía estoy trabajando desde casa porque tengo los chicos con pocas horas de colegio. Ah, claro. Así que bueno, no sé qué me depara el destino. Bien, bien. Bueno, Vero, como siempre, un placer charlar con vos. La verdad que me encanta, me quedaría horas hablando con vos. Es muy, muy enriquecedor conocer tu experiencia y te felicito por este libro colectivo, Desear es nuestro derecho. Ahí ya lo publicamos en las redes para que lo puedan bajar. Perfecto, buenísimo. Genial, buenísimo. Genial, buenísimo. Así que bueno, millones de gracias, como siempre. No, a ustedes, abrazo grande. Abrazo grande. Que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente. Despedimos entonces a Verónica